Bienvenidos a Giro Radical para darle un giro radical a tu manera de pensar y yo estoy bien contenta porque vamos a tener un programa bien especial. Licenciada Angélica. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos encontremos, donde quiera que nos estén viendo. Giro Radical, ya, regresamos. Habíamos tenido por ahí una pausita, pero ¿qué tal, Con manteles largos. Vamos a estar platicando del tema de inteligencia artificial con el doctor Rodolfo Villalobos del Rosal y yo te quiero invitar a que si tienes dudas, comentarios, opiniones, por favor ponnos ahí abajo de este programa tu etiqueta, comparte, ayúdanos a llegar a más personas porque de verdad yo estoy muy contenta, un saludo bien grande a Chiapas, Sí. allá a Una Voz en Acción. Gracias por estar escuchándonos, por estar transmitiendo este programa en el 98.1 de FM a través de Facebook también, que lo están transmitiendo. Y bueno, de verdad, un abrazo grande al hermoso Chiapas. ¿Ya empieza septiembre? Ya empezamos septiembre. Y empezamos con todo. ¿Por qué? Porque millones de niños regresan a clases. Con todo, El lunes desde primero de kinder septiembre. hasta bueno, las preparatorias creo que ya regresaron Ya ya, habían ¿verdad? entrado, pero todo el nivel básico regresa el 1 de septiembre Sí, a con darle todo. y ya deben estar las mochilas listas. No corran, levántense temprano, preparen desde un día antes la mochila, el lonche, todo lo que tienen que llevar. El regreso a clases debe ser todo una fiesta. Todo un Sí. homenaje a la educación, ¿verdad? Que se imparte en nuestro país para la educación pública o privada. Y bueno, pues yo creo que vamos a tener que hablar de ese tema en algún momento para que la familia no se estrese No, es de ninguna bonito, manera. es bonito el preparar los útiles, pongan ese sentir en sus niños de, mira qué bonito, cuida tus cuadernos, forra lo que tengas que forrar, ponle el nombre a todos tus útiles escolares. Mamá, si tus niños van a la escuela todavía están chiquitos y tú les preparas todo, ponles mensajes bonitos ahí en sus cuadernos, en sus lápices. No se estresen, no tiene caso, porque de todas maneras, pues el que se queda con el coraje eres tú, y luego vas y llevas el tráfico y peor, ahí andan chocando y ahí andamos todos atorados porque andan todos desesperados. Si llegas tarde, vas tarde. O sea, ya mentalízate. Llegaste tarde, no pongas pretexto, no te levantaste a tiempo, Sí. no hiciste lo que tenías que hacer. Mejor quiere ¿dónde le firmo? ¿Para qué entre chamaco? Ya, verdad, deme chance, ¿verdad? Y empieza a levantarte temprano. Va a estar interesante la despertada temprano a partir de mañana. ¿Desde qué hora? Aquí, poquito antes de 5:45. las 6. 5:45 más o menos. Sí. Pero ya estamos listos. Le damos. Que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros niños, niñas, adolescentes que van a estar ya entrando. Papá, mamá, revísale los cuadernos, revisa los libros, platica con ellos sobre, a ver, ¿qué viste? Acuérdate que hay materias y hay contenido que de verdad es peligroso, que les van a estar dando, porque es contenido de la SEP, o sea, es contenido que está en los libros de texto, que les van a decir sus maestros, contenido socialista, contenido de ideología de género, contenido que incita a chamanería, brujería. O sea, de veras, mamá, esta atenta, revisa, tú puedes contener en casa, aparte de orando por ellos, orando por sus maestros, por los directores, por sus compañeros, por las familias que están involucradas en la escuela de tus hijos, también puedes contener llegando casi, a ver, ¿qué te enseñaron? No, pues me enseñaron que la violencia es en contra de la mujer. A ver, no, pausa. Vamos a ver, la violencia no distingue sexo, prepárate papá, prepárate mamá. Oye, no le entiendo a eso, dame chance, vamos a capacitarnos, vamos a prepararnos, vamos a escuchar para que tú puedas tener herramientas con las cuales hacer esa contención en casa. Exacto. Mencionaste la palabra que iba a utilizar precisamente, la palabra contención. Los papás somos contención, somos soporte, somos apoyo, no somos verdugos, no estamos juzgando, no andamos a la cacería del error, estamos listos para ayudar, apoyar, orientar, guiar, participar, pero que también nuestros hijos se hagan responsables de sus cosas. Levantarse temprano implica dormirse temprano. Desde la noche anterior implica dormirnos temprano y levantarnos a la hora, hagan agenda, siempre lo hemos dicho. Sí, su Realicen calendario. una agenda, su calendario, su actividad tiene que estar programada para que todo el mundo salga a tiempo y que no salgamos enojados, no salgamos tristes, pero bueno, ya platicaremos de todo esto porque ya tenemos al doctor Ya estamos aquí. Rodolfo de Villalobos del Rosal,
Casi Muy te atento. descartaste en el nombre. No mandes navajas. Claro que sí, por supuesto que sí, Vamos a ver. no iba a desaprovechar la oportunidad. No. Jamás. Esto no se separa. La defensa siempre por el doctor. Y los doctores que él representa. No, pues inteligencia artificial. ¿Qué está que entendemos, cómo lo vemos y cuál sería en todo caso el impacto positivo y negativo en esta actualidad, sobre todo en nuestras generaciones, en la gente que, esos pequeños o esos jóvenes que están ahorita en el diario vivir, porque tú y yo no nacimos con esto. Era muy diferente, ¿no? Es otra cosa, pero está un mundo súper revolucionado, distinto, y pues hay que prepararnos para eso. Aunque debemos reconocer que ustedes son millennials y ustedes ya son. No. Yo soy millennial. Yo soy X. Ajá. Él Oye, se llama X. No, yo soy No, X. él es X. La millennial y la Y son la misma. la millennial y la Y tienen toda Yo la soy razón. X, soy del refilón de la X, pero soy todavía, Ajá, tienes todavía razón. soy X. Y la inteligencia artificial, yo creo que tenemos que percibirla quitándonos la visión de la ciencia ficción. O sea, la ciencia ficción nos ha contado que la inteligencia artificial es una capacidad computacional de procesar lo mismo que procesa el cerebro humano, inclusive con velocidades superiores. A eso no hemos llegado. Dentro de lo que es el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial, se le conoce como inteligencia artificial general, en inglés las siglas son AGI, que son Artificial General Intelligence. La idea de esto es que es capaz de no nada más hacer conexiones entre diferentes conceptos o elementos de información, sino también es capaz de generar conceptos o bien de generar abstracciones, que es la parte más complicada. Hay una parte que la inteligencia no va a poder realizar, al menos no en la tecnología que tenemos de momento, eventualmente quizá llegaremos, que es la capacidad de autopercepción. Sí, ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como la entendemos o como en el momento funciona, trabaja a través de un algoritmo. Es decir, tiene que ser programada por alguien más y alimentada con información o fuentes de alguien más. La autopercepción es cuando puede decir, yo necesito una fuente externa y yo tengo una fuente interna. Yo automedescribo, entiendo entonces que no necesito de un programador, necesito de algo que me alimente. Y de ahí pasamos a un momento que es quizá el más complicado de todos, o más complejo, que es cuando la inteligencia artificial se hace autoconsciente. Es decir, que ella Y hay muchas películas que nos han dicho que eso no es buena idea. Todas las películas y los libros dicen que cuando la inteligencia artificial se hace autoconsciente es una muy mala idea. Sí. Habrá que ver, o sea, los parámetros necesarios de la programación, pero cuando eso se hace autoconsciente, después de ser capaz de razonar, es muy probable que sea capaz de modificar su propio algoritmo. Entonces, esta es la parte más peligrosa. Honestamente, creo que todavía estamos muy lejos de ello. Sin embargo, no podemos descartar lo que veamos en la vida de la generación actual, los centennial y la generación alfa. ¿Por qué? Porque estamos viendo que está avanzando la tecnología en esta área a pasos agigantados. Es que esa es otra, ¿no? Antes, por ejemplo, de aquí a que salía el nuevo teléfono, se llevaba cuánto tiempo, por ejemplo, en lo que salió aquel área rocoto que traíamos, ¿no? Que traía el ladrillo, ¿no? Que se traía, ¿cuánto tardaba, ¿no? En simplificar un teléfono. Y ahorita estamos, cuando ya consigues uno, al día siguiente ya hay otro. Entonces yo me imagino que con la inteligencia artificial va a ser lo mismo. Porque igual, inteligencia artificial, ahorita el tema está muy de moda, ¿no? Está en boca de todos. Pero la inteligencia artificial ya tiene tiempo entre nosotros. No es nuevo. No. Todos estos mecanismos de automatización son, en cierta manera, una forma de inteligencia artificial. Sin más limitado, ¿no? Por ejemplo, alguien hablaba acerca de la evolución de esto. Dice, es que yo no sé por qué se emocionan tanto con esos instrumentos de inteligencia artificial que, por ejemplo, corrigen ortografía o corrigen sintaxis o redacción en un documento. Dice, los procesadores de textos hace años que los hacen. E inclusive ponía, no sé si recuerden, en este procesador de textos que se ha convertido en de uso común, el de Word, tenía que había que quitárselo porque era muy latoso, apareció un clipcito.
Oh, sí, 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 sí. Se escuchaba muy latoso, pero porque hacía propuestas, hacía te recomendaciones, te corregía. Bueno, Me chocaba verlo sonreír. Me caía gordo después de tanto, ¿sí? ese es un modelo de inteligencia artificial, si gusta limitado, ¿no? De inteligencia artificial. Primitivo, digamos. La mayoría de los videojuegos, cualquier videojuego de ajedrez, por ejemplo, está haciendo Ah, sí, exactamente claro. lo mismo. Cierto. Había un juego de estrategia cuando yo estaba en preparatoria que había sido reconocido que su algoritmo de juego era uno de los más complejos en su momento porque era un algoritmo de aprendizaje. No se le podía ganar el juego dos veces de la misma manera. Ah, sí. Se le ganaba una vez y luego volvíamos a jugar y queríamos hacer lo mismo. El juego aprendía y tenía las contras. Entonces, entre más jugábamos el juego, más le enseñábamos a jugar y más difícil era de ganar el juego. Esto es parte de inteligencia artificial también. Exactamente. Yo me acuerdo que yo jugué Tetris. No sé si ustedes lo jugaron. Sí. Es el videojuego que para esa generación fue, por excelencia, la primera manifestación de inteligencia artificial. Ya mucho tiempo después fuimos viendo más aplicaciones. Sí. Pero en aquella época, pues estábamos iniciando, ¿qué les quiero decir? Los años 80, más o menos. 90s, ¿no? 90s. Mire, no, lo que es la parte de la programación de videojuegos tiene su boom a mediados de los 80s. 85 Sí, más o menos. ya de videojuegos previamente, porque compramos, pero no esos videojuegos eran simplemente réplicas mecánicas, réplicas digitales o electrónicas de juegos mecánicos. Por ejemplo, pensemos en los 70s, el famoso Pong. El Pong era que eran dos paletitas, ¿no? Entonces jugábamos y jugaban como tenis. De ese surgen varias consolas que todo lo que hacían era replicar ese tipo de juego. Y luego llega los primeros booms de videojuego masivos con consolas a través de algunas marcas. Recuerdo la más famosa que se aplicó, no la única, era el Atari, sus diferentes ediciones de consola. Sí. Atari quiebra, luego surge en Estados Unidos, pero ya en Japón ha surgido previamente lo que fue Nintendo con ese sistema. Luego surge Sega Master System como una competencia, y ya empezamos la carrera del videojuego. Pero el boom de videojuegos empieza a mediados de los 80 más o menos. Fue cuando empezó, se afianza en los 90, deja de ser una cuestión que fuera imposible de conseguir y seguimos para Accesible, ¿no? Pero esto lleva también cada vez que un avance en la manera de programar el videojuego que tiene que ver con la parte artificial, que no es un único elemento. Evidentemente, estoy avanzando, son algoritmos limitados que automatizan y procesan información de tal manera para presentárnosla y poder interactuar con ella. Entonces, esto no es novedoso. Lo novedoso es la capacidad que tiene ahora estos mecanismos. Ahorita estamos trabajando, lo que ahora conocemos como inteligencia artificial, son dos grandes mecanismos, dos grandes sistemas. Una, lo que se les llama modelos expandidos del lenguaje, los LLM, por siglas en inglés, Large Language Models, y luego lo que conocemos como inteligencia artificial generativa. La generativa es esta que se utiliza en algunas plataformas para generar imágenes a partir de un prompt. Oh, eso es impactante. Se le dice, Son bien impresionantes los resultados. hazme una imagen y le escribimos la imagen y luego nos la avienta. Ay, Entonces, sí. y esta quizá, El rato hablado. este mecanismo es la manifestación actual más moderna, más avanzada. Porque los LLM son muy útiles, sirven para hacer muchas cosas. Cuidado, no hay que ser tampoco confiarnos porque cuentan muchas mentiras. Sí, por supuesto. Pero las generativas, particularmente la que es capaz de transformar palabras en imágenes, está más cerca de los procesos mentales del ser humano. Es que está creando. Ahí sí está creando. Es que imagínate, está siendo capaz, Sí. está muy cerca de nuestro proceso mental. No me va a dejar mentir, licenciado. Cuando nosotros escuchamos algo, nuestra mente lo primero que procesa es hacer de esto, agarrar el concepto que nosotros tenemos interiorizado y luego de ese concepto lo junta con otros conceptos correlativos para poderle dar significado y luego ya lo procesamos en función al resto de las palabras que escuchamos. Y el resultado es una idea. Y es una idea. Entonces, también lo que hace esta inteligencia es exactamente lo mismo, pero no la plasma en una imagen. Yo recuerdo hace ya muchos años de esto. Tengo un amigo que es un dibujante fenomenal, es extraordinario como dibujante. Y elaboramos juntos hace
muchos años de esto, Algunos. 25 años de esto, No, más o menos. sí, ya. Sí, estábamos en... No sé si ya llovió, nevó, Cuando granizó. empezamos a trabajar, cuando estamos a inicio de la carrera, él estudia diseño gráfico, se me conocen, saben que yo estudio Derecho, y lo logramos publicar un cómic cuando estábamos en quinto de la carrera, me parece. Y entonces él me estaba narrando lo que él estaba imaginando, y yo estaba escribiendo, su función era dibujar, yo escribía, y entonces es una escena de una batalla, tengo tan presente que es una escena de batalla, entonces me empecé a escribir y le digo, ¿sabes qué? Déjame la escribo y te digo cómo va. Yo escribo la batalla y luego se la hago llegar. Le digo, mira, yo así es como creo que así como me la narraste, creo que es esto, y lo ve y me dice, no, esto no lo puedo dibujar. Dice, le digo, ¿por qué? Dice, lo que pasa es que tú la estás describiendo y en tu descripción la describes como si fuera un video. Wow. Entonces, cuando la lees, haz de cuenta, me dice que estás haciendo primero le empiezas a ver una toma vuelo de pájaro, y luego bajas, o sea, la toma hace esto para verlo de frente, y luego se aleja para verlo, y luego haces un par de close-ups. Eso yo no lo puedo dibujar. Digo, ¿cómo es que ves esa imagen? Porque yo le estoy escribiendo. Lo que pasa, él es completamente visual, es que yo no pienso en palabras. Exacto. Yo pienso en imágenes. Sí. Yo sí pienso en palabras, yo soy verbal, él es visual. Lo que estamos viendo es precisamente ese trabajo de la inteligencia artificial generativa que empieza a ver este desarrollo en imágenes. Sí. Yo hablaba con él y yo le decía, por ejemplo, es que todos tenemos una visión general de conceptos genéricos. Tú dices perro y pensamos en un perro genérico, todos. Entonces, por eso tú dices perro, yo dibujo un perro. Entonces, decir, pero no es el perro que yo estaba pensando. Exacto. No, entonces dime qué perro quieres, dame la raza, dame esto, y todos tenemos un perro distinto. Sí, claro. Pues es lo impresionante de la inteligencia artificial de carácter generativo, que le estamos dando un prompt, ahí se conoce la línea de descripción, le damos un prompt y le decimos, hazme esto. ¿Y qué hace el artificial? Convierte esa visión general en una imagen que puedes interpretar. Entonces, si esto es la más avanzada, esa es la que yo más le tendría miedo, respeto de cómo va evolucionando. Los LLMs no, porque realmente se les conoce como estudios de proximidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que hacemos mentalmente nosotros, nada más que no de forma gráfica, que le damos una palabra, agarra esa palabra y establece un mecanismo de probabilidad de cuáles son las palabras que comúnmente están más cerca de esa palabra. Campo semántico. Un campo semántico, exactamente. Entonces, le damos varias palabras, las ve juntas y de ahí empieza a buscar dónde aparezcan juntas en otros lados. Sí. Y si le damos, entre más información le damos más contexto para hacer un campo semántico completo y nos avienta información. Claro. El problema de los LLMs es que dependen mucho de con qué los alimentamos. Sí. Es decir, hay algunos, por ejemplo, el más usado ahorita, porque fue el primero que se desarrolla, que es el ChatGPT. Esta plataforma usa muchas redes sociales. Entonces, su problema es que la información en redes sociales es difícil a veces de acceder. O más bien, es difícil de corroborar. Entonces nos avienta información que dice uno, sabrá Dios si sea verdad o no. O encontramos la de Gemini, que es la de Google. El problema de Google es que el algoritmo es un algoritmo diseñado desde una perspectiva muy progresista. Entonces, la parte generativa de Gemini, por ejemplo, sí, tiene mucha desinformación. Es que eso es también lo que debemos entender. La inteligencia por eso es artificial. Le estás alimentando. O sea, ella no está creando nada. Aún no. Ella no está creando nada. Y ella tiene conceptos que le hemos metido, conceptos que se han alimentado del cerebro humano, de las ideas humanas, y las une, las hila, las sintetiza, pero no está creándolas. Entonces, por eso sí puede ser también parcial en ciertos temas, por eso puede estar sesgada también, porque al final de cuentas se alimenta de lo que las personas le están metiendo. Así es. Y luego también o porque la están haciendo, ¿verdad? Depende de cierto. El caso de Gemini, por ejemplo, el ejemplo fue cuando inicia Gemini en la parte generativa de imágenes, se le dijo, dame un retrato de los padres fundadores de Estados Unidos. Y pintó a los 20 padres fundadores, pero los dibujó como si fueran de raza negra.
Y entonces le dijo, el que le pide información le dice, oye, nada más que los 20 fundadores de Estados Unidos no eran negros, eran blanquísimos, eran blanquísimos. Sí, raza. Entonces dice, ¿cómo es que...? Colonizadores. Y entonces la inteligencia artificial le reclama y le dice, es que tengo que ser incluyente. Pues sí, nada más que te estoy Te pidiendo estoy dando un dato Entonces, histórico, ahí no una encontramos el problema de con cuestión. qué alimento y cómo le puedo dar forma. Y luego tener el problema que se da es que los algoritmos, el caso de ChatGPT, el caso también de Grok son igual, no he probado Gemini para ese contexto y tampoco utilizo, hay una francesa que también dice que está muy avanzada, pero el diseño es que si les pregunto me tiene que contestar. Y el problema es que a veces no tienen información para contestar y hacen lo que se le conoce, al menos en esas plataformas de los LLMs, tienen alucinaciones. Ay, sí, Y cuentan unas mentiras. Claro. Cuentan unas mentiras. Sí, claro. Tremendas. Imaginación. Es que están alimentadas de la mente humana. Hasta para eso se Y ese influencia. cumplimiento del protocolo. Sí. El algoritmo les dice, me tienes que contestar, pues yo te Yo contesto. te contesto y está lo que quieres. Y es curioso porque parece que tuvieran esta especie de autoconciencia, porque cuando lo regañamos, yo no la regaño, yo sé que es una máquina, no la regañando, pero por ejemplo, en el uso en la oficina, el compañero que está en la oficina, a veces le pide información, le contesta, le contesta a Grok, y Grok le contesta una mentira. Y después de contestar una mentira, el compañero le dice, eso no es cierto, perdón. Entonces ya, pero sí regaña al oficial, porque dice, es que es una forma o una manera de irle enseñando Sí. a inteligencia artificial. Entonces tenemos que tener cuidado con esto porque ese tipo de aplicaciones o de plataformas aparentemente son muy útiles. Sin embargo, no podemos creerle todo lo que nos dan. Es peligroso. Sí, yo pongo el ejemplo y te lo platicaba la semana pasada, trabajando en un asunto, recordaba que existía un criterio de un tribunal. Sabía que existía, porque lo había leído previamente. Sin embargo, no recordaba cómo ubicarlo. Y entonces le digo a Grok, en este caso está en X, le digo, Grok, hay un criterio que dice esto, dame el título del criterio y dame también las fuentes de la localización. Los criterios en los tribunales tienen unas claves de localización que nos permiten pues, volverlo a buscar y tener un poco más de control sobre ellos. Y en este caso es muy útil porque te va a permitir confirmar si Sí, existe por eso realmente. se lo pedí. Por eso Ajá, sí, Entonces, sí. cuando le pido el criterio, me hace la explicación y me dice, y muy amablemente, son muy educados, habla, me dice, sí, mira, hay un criterio, el criterio se debe sustentar en esto y me lo explica efectivamente a lo que yo estaba buscando. Y luego me da el título del criterio, me da el órgano que lo emite, me da en dónde está ubicado y me da, en México se les asigna una clave. A esos para una clave numérica, para nada más, si ya conozco la clave, nada más tecleo la clave y me da, el sistema me confirma y me da la clave numérica. Y entonces, como yo iba a transcribir el criterio completamente, lo que hago es pongo el título, se le llamamos rubro, en el buscador oficial de jurisprudencia por parte de los tribunales federales y me dice el buscador, esa tesis no existe. Entonces le digo, ahí te va el número. Y sí, el número sí existe, pero me da otro criterio que no tiene nada que ver. Entonces le doy la publicación exacta, le digo, sabes que está publicado en este tomo, en esta página, de esta época, y me dice, esa tesis no existe. Entonces me contó una mentira el sistema. ¿Qué tal? Tuvo una alucinación con tal de contestarme. Sí. En ese contexto tenemos que tener mucho cuidado con la información que estamos pidiéndole a los mecanismos de inteligencia artificial, porque como tienen dentro de su programación esta obligación de que nos conteste, Exacto. nos pueden contestar puras mentiras. Y sí, la podemos regañar para que no lo vuelva a hacer. Pero hay que estar confirmando constantemente qué es Sí, lo que nos están hay que tener diciendo. mucho cuidado. Finalmente no es un sistema confiable al 100% porque la información que tiene se está produciendo. Pero yo le quiero hacer una pregunta para continuar y sobre todo para aquellos de nuestros seguidores. Le quiero preguntar, ¿qué es un algoritmo? Porque todo esto está basado en esa estructura también artificial
pero que nos permite comprender todo el sistema de redes sociales y todo el sistema informático. Ok. El algoritmo desde una perspectiva matemático y de programación Sí, es simplemente un conjunto de reglas. exacto. ¿Sí? Es un conjunto de reglas. Me encanta. Es una definición muy simplista. Sí, sí, sí. Pues es un conjunto de reglas que establece del tipo, si A es, debe de ser B, diría Manuel Kant. Ajá, sí, Y claro. si B no es, debe de ser C. Exacto. Ese es el mecanismo del modelo algoritmo. Es decir, te voy a dar un supuesto y el supuesto tiene que tener una consecuencia. Exacto. Si no se da la consecuencia, entonces tenemos que dar una consecuencia distinta. Sí. Así voy conformando con un conjunto de reglas diciéndole, esto funciona de esta manera, tienes que tener estas consecuencias. Habrá estas diferentes maneras de procesar o emitir la información. El algoritmo siempre se representa gráficamente a través de lo que se conoce como un diagrama de flujo, Exacto. en el cual se hace el ingreso de información, el input, y luego de ese input establecemos los pasos. Esta información va a ir para acá, esta información va a hacer esto, con esto voy a hacer Es esto. un procedimiento. Así es un conjunto de reglas. Es un conjunto de reglas, exacto, que constituyen finalmente un procedimiento que Sí. nos lleva a Un resultado particular. Aquí lo importante es que ese conjunto de reglas lo define el programador. Nada más. ¿Sí? Entonces, es el que establece qué va a pasar con qué información voy a utilizar y esa información, qué voy a hacer con ella y cómo la vas a acabar representando. Claro. Entonces, en ese contexto, tenemos que la información, o más bien, el resultado que nos presenta el sistema de información, que sea inteligencia artificial, usted hablaba de redes sociales, que también la red social, cuando nos avienta publicidad, por ejemplo, está basándose en un mecanismo de inteligencia artificial, si gusta más limitado, pero al final del día es también lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque está alimentándose de información. ¿Qué información? Nuestras actividades dentro de navegación de Internet. Si vemos, por ejemplo, todos los contratos o licencias de uso que nos dan cuando creamos una cuenta en una red social, se nos dice, vamos a monitorear tu información. ¿Para qué? Para efecto, dice, de darte una experiencia personalizada. Pero esa experiencia personalizada, ¿en qué consiste? En que la publicidad que te voy a aventar va a ser tomando en consideración tus usos de la red social, Exacto. tus gustos, en qué te estás revisando, y entonces ahí te va y te voy a aventar. Entonces, ¿qué está haciendo el algoritmo? Está utilizando la información, de nuevo, el algoritmo programado muy sencillo dice, el usuario constantemente está viendo publicaciones de derecho. Entonces, ¿sabes qué? Mande más información de derechos. El usuario se queda viendo un video, no le hizo el scroll rápido, sino que se detuvo en un videíto de que estaba viendo, no sé, un video corto de un, Capaz muy espiritual. lo que usted guste. Mándele más. Entonces, en ese contexto, pues eso funciona de esa manera. Tenemos un conjunto de reglas en el que procesa información y nos la regresa a través de ese resultado. Pero el algoritmo puede ser siempre sesgado. La artificial ya tiene rato dominándonos nuestro tiempo. No, hace mucho. Entreteniéndonos. Sí, no, hace mucho. Claro. Cuando las mismas plataformas de streaming te dicen, te sugiero, se conforma lo que has visto, creo que te puede gustar. Y ahí se abre la Claro. Es de nuevo una manifestación de inteligencia artificial. Sí. Entonces, por eso volvemos, no es algo novedoso, lo novedoso es el alcance que está teniendo con estas dos grandes vertientes, los LLMs y la inteligencia generativa. Claro. Hay más mecanismos de esto. Hay un mecanismo que se programa para prever los picos y las caídas en bolsa y economía. Como herramienta para decir, ahora es cuando tienes que invertir, ahora es cuando tienes que sacar, aguanta porque viene una mejoría. Entonces, también están funcionando. Se pueden programar, a final de cuentas son conjunto de reglas utilizables. Dependerá del conjunto de reglas y de la información que le estemos dando. Por ejemplo, creo que todos hemos utilizado documentos que son .pdf. Sí. El sistema o la compañía que programa el código para hacer PDFs le está ofreciendo a los usuarios, si bajas mi aplicación, ese documento. Como yo creé la regla para hacer los PDFs, yo puedo leer, mi aplicación puede leer el documento, te puedo dar un resumen del documento. Sí. Y te puedo destacar los puntos más importantes del documento. Bueno. ¿Para qué?
para que no tengas que siquiera leer. Quizá pueda Pero funcionar. fíjate lo peligroso. Bueno, yo estoy pensando, ¿verdad? Porque qué padre, hay que actualizarnos, hay que modernizarnos, hay que usar estas herramientas para mejorar la vida, para agilizar los tiempos. Sí. Pero también estamos viendo un problema muy serio en los jóvenes, sobre todo, que no están usando el cerebro. El mal uso. No lo están usando por ese tipo de Así cuestiones, es. ¿no? De hecho, La tarea que me la... ya hay un Mal estudio, hecha, además. ya hay un Sí. estudio de que hay en estas sociedades que tienen un uso más intenso de inteligencia artificial que partes del cerebro como lectura y comprensión, Sí. No, sí. como Claro. esas partes que se aprenden cuando estamos haciendo reflexiones profundas, no se están aprendiendo. Pero sí se están prendiendo otras áreas, como el núcleo accumbens, que está siendo muy estimulada por la recompensa inmediata. Así es. Necesitamos más likes, más información, más luz, que está produciendo también una alteración en el Así ritmo es. del sueño, en los En relojes todo. biológicos. El sueño, la vigilia tienen que ser respetados para que entonces ese cerebro esté funcionando, pero con tanta luminiscencia, por ejemplo, tan Se pierde. prolongada, se pierde esa función, se va perdiendo Y esa luego función. eso tiene una repercusión también en el trato En las con las relaciones demás personas, ¿no? O sea, interpersonales, porque porque el inclusive- tiempo, la rapidez, o sea, Y No, está y fíjate alterando. a qué grado Sí. llega el efecto. Hay estudios también, en Estados Unidos sobre todo, que están mostrando que los niños a los cuales se les está permitiendo, El uso e de- inclusive requiriendo utilizar inteligencia artificial para la Sí. escuela, están cambiando sus patrones de habla Cierto. y están empezando a hablar más como hablan los... Como robots. Así es, O muy sea, mecánico, porque es lo que híjole. están leyendo, porque es lo que están viendo. Entonces, en lugar de tener una conversación profunda que permita tener interacción y entonces tomar la cadencia del lenguaje que se tiene cuando estamos hablando con otro ser Los humano, tonos. todo esto, las inflexiones, el uso diferente de lo que es el tono de voz, hablamos más fuerte, más bajo, La sí, calidez. todo, y lo empiezan a perder. ¿Por qué? Porque están leyendo y están entonces hablando como lo están leyendo. Sí, es muy educada la inteligencia artificial, porque no, bueno, depende, pero Pero es un le robot. puedo pedir que haga groserías, pero Sí, también. no tiene cadencia, no tiene No, cadencia. pues es un robot. Entonces, en ese contexto están viendo cómo va cambiando el patrón de habla. ¿Qué es lo que está pasando? Como todo es una herramienta de trabajo, pero Sí, cuando es se una abusa de la herramienta de trabajo, va a generar muchos efectos nocivos, muchos de ellos que inclusive fueron predecibles en su momento, pero que decidimos no hacerles caso. ¿Y a qué llegamos? Como siempre, problemas extremos llegan a medidas extremas. Cuando no atacamos los problemas en su inicio y lo dejamos que corra, entonces sobreactuamos para tratar de solucionar ese problema. ¿Y qué se provoca? Veamos el caso, por ejemplo, de China y de Japón, que en las escuelas les están regresando a prohibirles llevar estos baratos Así es. y en los días de entrega de trabajos o de exámenes está prohibido que saques la inteligencia artificial. Así es. A grado tal que dicen, ¿sabes qué? Regresas a traérmelo por escrito. Y no hay una nota que en China hay una universidad que le está pidiendo a los muchachos que regresen a las prácticas de hace, no sé, como 100 años, a que los trabajos por escrito se entregan dentro de sus símbolos, que con los que escriben en lo que es chino mandarín, pero escritos a pincel con tinta china. ¡Oh! Sí. O sea, ni siquiera es con pluma, es a pincel con Fíjate, tinta yo china. me acuerdo, es que esa es otra cosa. Esa parte del cerebro en donde se desarrollan esas habilidades blandas. Sí. Exactamente, es que eso está pasando y ya lo vemos, ¿no? Ahorita con muchas escuelas desde primarias que están solicitando tabletas, computadoras, secundarias, preparatorias, en donde ya los jovencitos ya todo es así. Yo recuerdo un maestro en la licenciatura, el licenciado, es que no voy a decir su apodo, pero mejor me lo brinco. Nos daba historia del derecho. Una Y referencia. él, Nada más. sí, nos daba historia del derecho y él nos decía, ya usábamos la computadora, ya los trabajos ya no los presentábamos en máquina, ya tenían que ser en computadora, aunque no tuviéramos, la biblioteca tenía, podías tú ahí hacer tu trabajo y todo. Y nos hacía cuestionarios todas las clases, nos hacía de cada capítulo tenemos que sacar 100, 120 preguntas y nos hacía entregarlas a mí. Sí, claro. Y yo recuerdo que todos nos quedamos así, digo, ¿por qué nos hace esto? Y yo lo entendí porque dije, pues sí es cierto, tú lees el libro
estás entrando con los ojos, está entrando la información a tu cerebro, la estás tratando de procesar y luego haces la pregunta, haces la respuesta y él decía, pasen tus ojos, tu cerebro y a tu brazo. Exacto. Y de eso algo se les va a quedar. Porque hasta para copiarle al compañero que trajo la tarea y que tú no, Sí, hay que ver. algo debiste haber entendido. O sea, ay, ¿cómo? Pero ahorita que estoy viendo todo esto de la inteligencia artificial y los daños que está generando en esa flojera mental que les está ocasionando a los niños, a los adolescentes, a los mismos adultos. Yo digo, pues tenía razón mi maestra, y eso que todavía no estábamos a ese nivel. Sí. Y ahorita con más ganas, yo estoy pensando, si ya esto está atrofiando por tanto tiempo a nuestros niños, porque hay una o sea, de veras es impresionante los niños, ahorita que decías de la voz mecánica, ¿no? Me decían maestras de kinder, es que ya los niños ni siquiera tienen expresión en el rostro, porque no los ven a la cara Sí. y no están teniendo esa interacción, porque esto se aprende, Sí. si me río, si me enojo, si qué hago. Entonces yo estoy pensando, súmale ahora que van a tener todo en el teléfono, que les va a contestar, el teléfono les va a enseñar a hablar. Sí. Pues peor, no vamos a generar robotitos. No, fíjense que yo estaba, precisamente estoy recordando ahorita, yo tuve una compañera de trabajo muy jovencita, en esa época trabajábamos las dos en la UNAM, y ella estaba estudiando, estaba terminando de estudiar su ingeniería en quién sabe qué especialidad, en el ITAM, eso sí me acuerdo, que era una especialidad muy interesante, y uno de sus trabajos de final de semestre era construir o tratar de replicar o de interpretar el código de barras. Allá en la época de los finales de los 80, ella estaba haciendo esa labor. Porque después ella decía, es que si trabajamos con el código de barras, podemos pasar a un código que se llama QR, fíjense, desde entonces. Entonces, nos hemos adelantado quizá a una época en la que tenemos que meternos, pero de manera muy reflexiva, a pensar en el uso de estas herramientas, porque ciertamente es una herramienta sumamente útil, sumamente potente, pero si un papá está presente para enseñar a su hijo o a su hija, o una mamá están presentes para enseñarles cómo manejarlas como herramientas, van a funcionar correctamente, como el uso de un cuchillo. Sí, claro. Un cuchillo filetero, un cuchillo para el pan, un cuchillo machete, qué sé yo. Y entonces, si les enseñamos correctamente ese uso, vamos a desarrollar el potencial que trae ese alumno o ese niño. Y eso es bien importante porque, como toda herramienta, sobre todo las tecnológicas, no pueden estar sin supervisión. Exactamente. Porque exacto. La inteligencia artificial, como está diseñada, estos mecanismos, los LLMs en lo general, se programan en la forma en inglés se les llama chatbots, es decir, un robot de plática, en el que yo le hago una pregunta y me contesta, y podemos tener cierta forma de conversación. Sí. El que no es capaz de distinguir que está platicando con un sistema informático, sí piensa que está conversando con algo. Yo cuando yo consulto ChatGPT le digo, por favor. Yo también le agradezco, yo las Alexas, y gracias. Ay, pero sí, es que estamos bien educados. Por supuesto. Yo sí les digo, yo por favor no, si yo no le digo por favor, pero cuando me contesta bien sí le digo gracias. Sí, claro. Sí, claro. no, si no, okay. Pero ¿qué sucede? Que esta plática, para el que no está entrenado con el uso de la tecnología, los puede llevar a pensar que efectivamente está hablando con alguien. Pero ya ha pasado. Y entonces, eso eso es lo que quiero y es llegar. una problemática real. Estas máquinas, estos sistemas, no tienen empatía, no tienen emociones, su información está sesgada. No y entonces, piensan, por favor. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Que sus respuestas a cuestiones que tienen un trasfondo psicoemocional van a ser respuestas que lo más probable es que causen muchísimo daño. Claro. Hay un caso ahorita muy interesante de una señora que está demandando a Google por el uso de Gemini, porque la doña, también, bueno, es que desde que lo sabe, digan maestro de facultad, la doña le pregunta a Gemini, oye, tengo esta sintomatología, ¿qué enfermedad tengo? Y entonces Gemini le dice, lo más probable es que tengas esto, sobre todo si sientes esto y esto y esto y esto y esto y esto. La doña se autosugestionó. Sí, siento. Tengo todo eso, no va a morir.
Y entonces te dice, ¿y qué tomo o qué puedo hacer? Ah, no, mira, te puedes tomar los siguientes medicamentos. Y como en Estados Unidos no hay la regla, o la regla no es tan estricta como aquí en México con los medicamentos controlados, hay muchos medicamentos que aquí son controlados y allá no. Entonces fue la doña y los compró en la farmacia, se ve intoxicada de su vida, llega al hospital y cuando la atiende el médico le dice, oye, pero es que ¿por qué estabas tomando esto? Es que tengo esa enfermedad. No, tú no tienes eso. Claro que sí. No, mira, tú tienes esto. Y resulta que los síntomas que ella tiene, Necesitas un psiquiatra en este momento. algunos sí coinciden con la enfermedad esta que le dio el que le dio Gemini, sin embargo, pues evidentemente era algo mucho más sencillo porque ella se sugestionó y dijo, también tengo todos los demás no los tenía, pero Gemini no le dio la información de, ah, mira, lo más que tengas esto, o sea, no, como si tienes también esto otro, esto es lo que tienes. Y le aventó lo más grave posible. La doña tuvo una intoxicación terrible, que se muere, cuando sale la cuenta del banco también casi la mata. Entonces va y demanda a Gemini y le dice, bueno, a Google, por decir, es que tu inteligencia artificial casi me cuesta la vida. ¿Por qué? Porque se funcionan por esto. Pero aquí estamos hablando de una cuestión de alguien que no fue muy prudente, pero hemos visto casos también que se han hecho, vamos, en redes virales, perdón, virales en redes sociales, en el que jóvenes van y se vacían emocionalmente con la maquinita y la maquinita inclusive los induce a suicidio. Sí. Porque ahorrarse la terapia. No, ahorrarse la terapia y por el miedo a la vergüenza de hablar con otro ser humano, ¿no? Desconocimiento. O también el estar solos, que este tipo de cosas es lo que genera también mucha soledad, porque está cada quien metido. ¿Cuántas veces hemos visto familias en los restaurantes que cada quien está con su teléfono, incluido el chiquito de 2 años? Exacto. Entonces, esa falta de interacción humana está generando que se refugien en este tipo de cosas, pensando que piensa que es otra persona, al grado de que se envuelven y terminan obedeciendo lo que las soluciones. Y pues para la inteligencia artificial, pues si estás tan mal, te sientes tan mal, pues lo lógico es acá con tu vida y se quita el problema. O sea, al final de cuentas es una máquina resolviendo problemas. Exacto, lo comentaba el doctor Villalobos al principio. Se tiene el material de contenido en una plataforma y se tiene el material o la información que se genera en el momento en el que usted quiere obtener esa información. Sin embargo, una de las principales críticas que ha recibido la inteligencia artificial, perdónenme, y particularmente en algunas de sus herramientas es que trata de ser complaciente. Pero no es una persona la que te está contestando. Porque está diseñada para eso. Exacto. Para cubrir esos huecos, esos vacíos. Para que la sigas usando. Pero que llevan a este riesgo, ¿verdad? Es lo que tú estás mencionando, de que una persona puede intoxicarse por nada o que la induzcan al suicidio porque como le acreditan tanto valor, validan tanto la información que se está proporcionando que al final, pues, caen en el riesgo. Hay que tener mucho cuidado. La inteligencia artificial es una herramienta de trabajo y es una herramienta muy útil. Sí. Yo recurso solamente muy útil. Yo he utilizado, las tres que utilizo son la de Grok en X, la de ChatGPT, que es independiente, y a veces, cuando quiero algo realmente muy rápido, la de Meta a través de plataforma de WhatsApp. Oh, sí, también. Pero es algo muy rápido, generalmente es cuando quiero algo muy rápido. Y esa información, yo, por la manera que doy mi clase generalmente, algunas cuestiones que a veces estoy, en lo que a mí me gusta, en mis locuras que me gusta procesar, pregunto mucho redes etimológicas. Para mí el lenguaje tiene una... Sí. Las palabras significan algo. Claro. Entonces, a ver, ¿de dónde viene? Entonces, a ver, dame la etimológica de esto, diferencian entre esta vez esta otra. Y como si las llevé en preparatoria, entiendo, leído poquito latín, muy poquito, por la carrera nos obligan a manejar poquito latín. Entonces, pues, más o menos me muevo en ese punto. Pero sí lo uso. Y ya de ahí yo genero mis ideas. Pero no le ando preguntando, oye, por ejemplo, tengo un asunto así, hazme el amparo. No sé. Pero fíjate, lo peor es que ya están diciendo que ya lo debemos hacer de esa manera. Y yo estoy pensando, es que estamos dejando de lado esa capacidad del ser humano de ver cosas nuevas. Entonces, vuelvo, la inteligencia artificial no tiene nada nuevo, no tiene nada novedoso, se alimenta de lo que ya existe. Y ya hay abogados que están diciendo, digo, lo estamos viendo en el doctorado, no, es que nada más dile, este es el problema, resuélvemelo. Y hazme el amparo y yo no me lo checo, le doy forma y lo meto.
Y yo estoy pensando, o sea, de verdad nos estamos nulificando solitos, Así es. porque realmente la inteligencia artificial, pues es herramienta para sacarme cosas, pero yo tengo que darle ese factor humano, ese factor especial de que nada más yo puedo ver ese detalle y agregárselo para hacer algo diferente, nuevo, para complementar realmente el mismo sistema. Claro. Claro, es que siempre se ha buscado encontrar explicaciones en las teorías, pero nunca va a llegar el punto en el que una herramienta sustituya el Claro que no. funcionamiento neurológico hecho a mano, literal, por por todas las funciones, por toda la red neuronal que se desarrolla en un cerebro estimulado correctamente y Exacto. que nos va a llevar a no solamente generar Lo que información. pasa es que la inteligencia artificial trabaja en función a la información con la que la alimentamos. Exacto. Y decimos, es que no es diferente al proceso mental. No, sí es muy diferente, porque el proceso mental del ser humano, si bien es cierto, utiliza información, muchísimos datos. La manera en que interpretamos los datos depende de nuestro contexto cultural, de nuestro contexto histórico, de nuestro emoción contexto en el social, momento. de la parte emocional. Claro. O sea, es una cuestión, las cosas que se comentan mucho. Y cuando decimos, ¿de qué nos acordamos? O sea, nunca nos acordamos de los hechos. Nos acordamos de lo que sentimos cuando las cosas pasaron. Emociones. Pero no nos acordamos del hecho. Por eso el hecho es muy complicado, traerlo a memoria y decir, es que pasó esto así y así y así. Y tratamos de hacerlo. No, tiene una influencia emotiva. Emocional, claro. Entonces, por eso, Que no va a tener la inteligencia artificial nunca. De ninguna manera, entonces, claro. estos dos contextos, la inteligencia artificial no lo contempla. Entonces, es una excelente herramienta para facilitar la búsqueda de la información y quizás hacer interpretaciones de carácter meramente estadística en las que podemos llegar a cuestiones frías y secas. ¿Sabes qué? Esto es frío, eso no requiero que me des mayor contexto. Sin embargo, y esto, bueno, estoy hablando un poquito como metodólogo, las áreas que menos me gustan de mi carrera. Bueno, de mi carrera, porque mi carrera me encanta, pero del área académica es la parte que sacamos me gusta, la parte de metodología. Me choca metodología. Luego les digo por qué. Sí, por favor. Sí, no, es que la verdad es un problema. Pero la parte metodológica, las investigaciones siempre se pueden adoptar o adecuar a dos grandes modelos. Vamos a hacer uno mixto, pero son grandes modelos. Si es cuantitativa o si es cualitativa. Y decía un maestro ahí en la universidad, decía, es que recordemos que la investigación cuantitativa nos va a dar exactitud. La investigación a través, o el manejo de información a través de artificiales, es lo que nos van a dar esa actitud. Exacto. Sin embargo, decía, recuerden que la cualitativa nos va a dar profundidad. Qué diferente, y eso ya depende del ser humano. Exacto. Eso porque requiere ver la calidad y la cualidad de la información. Entonces, dejarle trabajo intelectual a una inteligencia artificial nos va a dar posiblemente esta actitud en función a la información que utiliza como fuente y que nos la regresa, pero nunca nos va a dar profundidad, Sí, claro. porque eso dependerá de los contextos en los que estamos moviendo. Ahorita me estoy acordando, ¿vieron la película de Yo Robot, no? Sí. Con Will Smith. Sí. El dolor de él era precisamente que un robot saca números, estadísticas y lo rescata a él. Y pone por encima la vida de él a la de una niña. Ay, qué Entonces, ahí ahorita me estoy acordando de esa parte, ¿no? Porque al final de cuentas, uno como ser humano ves más allá de lo que te dice una estadística, Por supuesto. de lo que te dice un número, de lo que te dice una probabilidad. Y eso es lo que hace diferente y emocionante la vida. Que dices, ¿cómo salió esto, no? Sí. Si no, parecía que no iba a salir y salió por el factor humano. Así es. Entonces, esa parte es la que no debemos de perder. Y es que la innovación está en la mente humana. Exacto. La innovación no está en la máquina, no está en el algoritmo, no está en el procesamiento de la información. La innovación surge de las ideas. Exactamente. De las ideas alimentadas por la experiencia personal, por el contexto social en el que se vive, por las emociones del momento, por la situación en la que se esté enfrentando un acontecimiento. Y claro que las emociones van a determinar en mucho la manera de pensar, la forma en la que reflexionamos, y esas emociones nos hacen pensar todavía más. La máquina no piensa, la máquina no siente, la máquina no tiene sentimientos, emociones, y por lo tanto, por eso no es confiable. Exacto. Porque esa máquina nos va a dar esa actitud por el manejo claro y concreto de los datos. Pero el análisis, la reflexión,
La el capacidad, calorcito. claro, que tenemos para encontrar un detalle y desarrollar de ese detalle una idea, eso no lo hace la inteligencia No, no, no artificial. lo puede hacer. Una de las cosas que no hemos podido todavía entender es ¿y cómo pensamos? Ay, sí, es una pregunta maravillosa esa. ¿Y cómo pensamos? Porque podemos entender, no, es que el cerebro tiene ciertos lugares en los cuales se activan y son responsables de esto y esto y esto y esto. Sí, y entiendo que cuando piensan, se prenden las sinapsis, las neuronas hacen sinapsis, se juntan y se conectan. Sí, qué padre. Pero eso, ¿cómo lo convierto del proceso biológico, que lo estoy viendo ahí cuando se hace todo eso, allá convertirlo en el proceso cognitivo? No, Sí, pues, eso no lo hemos podido explicar todavía de una manera que sea satisfactoria. Hay explicaciones muy biologicistas, pero diciendo, pues sí, pero esa parte, y luego la otra es, bueno, ¿y cómo luego dónde viene la autopercepción, el autorreconocimiento? Esas son funciones mucho más elevadas que no somos capaces de explicar. Y si no somos capaces de explicarlo, no somos capaces de replicarlo. exacto. Entonces no lo puedo programar en el sistema para decir, piensa. Entonces hay que entender, estos mecanismos simplemente son redes semánticas. Sí. Son redes de significados y te aviento. Algunas serán muy interesantes que vale la pena entender. Por ejemplo, en nuestro país el Poder Judicial está creando una con toda su jurisprudencia. Entonces va a ser interesante preguntarle cosas a esa jurisprudencia. Pero fíjate también ahí que, o sea, la jurisprudencia se crea a partir de personas Y de que causas particulares, pensaron eventos. diferente o analizaron diferente un caso y eso terminó dando un resultado para ir cambiando una forma de resolver algo en particular. Si nos quedamos nada más con lo que está ahí, nos vamos a estancar. Nos va a pasar lo que nos pasa en la práctica, en el área jurídica. Una de las características que a mí como abogado me definen y me hacen diferente es que yo mezclo muchas materias. Claro. He tenido la oportunidad de desarrollar en muchas áreas y con ello aprender en muchas áreas. Yo agarro figuras de una materia, me las llevo a la otra y me las traigo y las combino, las recombino, funciona igual. Y hay veces que me dicen, es que ¿por qué hiciste eso? No lo entendí, porque tengo razón. Es que ve la figura, dime si estoy equivocado jurídicamente. Y no, pues, así es. Pero ¿qué me dice esto? Que está casado con un parámetro. ¿Qué es lo que sucede con la inteligencia artificial? Tienen un parámetro. Y esos parámetros, nosotros, seres humanos, no los tenemos. No. Y qué bueno. Yo me salgo de aquí y me voy para allá. Y puedo combinar entonces, utilizando el bagaje cultural que uno puede llegar a tener, esta figura, ¿sabes qué? Mira, en esta área yo creo que el concepto es más filosófico. Y me voy para allá y me tomo una parte filosófica. Ahora que he estado leyendo un poquito más de psicología, a culpa a usted, empiezo entonces a traer estos tipos de elementos o de conceptos y esto funciona por aquí. Inspirada, doctor Villalobos, de veras, mi respeto. No, entonces, sí es, no, pues porque yo trato de manejar, y pues, lo que ha sido mi alumna lo sabe, o sea, no nada más, o sobre todo en el área, la que yo más disfruto es el área doctoral, porque ahí no tengo parámetros. Está la materia, y entonces se puede fumar lo que sea. Ahí empiezo, ahí empiezo a veces. No, sí, también, de todo, porque empiezo con derecho, me paso a antropología, me voy a filosofía, agarro historia, agarro psicología, agarro religión, o sea, empiezo a mezclar conceptos porque no estoy sujeto al parámetro que sí tiene la inteligencia artificial. Entonces, hay que entenderla como una herramienta, y una herramienta de una enorme utilidad, pero no se convierte en el final de todas las cosas. No se convierte es en esto. reemplazable el ser humano. De ninguna manera. Yo pienso que es lo que debemos entender en este punto, porque por todo lo que viene y lo que estamos viendo y lo más que va a venir, tenemos que entender, no es reemplazable creo que el ser humano. Hay que entender una cuestión que es muy importante. En el uso de inteligencia artificial, a final de cuentas, es una interacción. Esta interacción estamos dando información a la inteligencia artificial. Sí. Y el problema no es la información que le estoy dando, es qué está haciendo con esa información. Y me regreso a lo que comentaba Mónica acerca de cómo funciona en las redes sociales. Toda esta visualizaciones de sitios, de publicaciones, de videos, el sistema los guarda con la finalidad de mandarnos publicidad personalizada. ¿A qué grado
va a llegar ese uso de marketing con lo que le estamos preguntando y diciendo. Ojo, porque eso es bien importante recordarlo. Las conversaciones no se borran. Sí. Cuando aceptamos el uso de este tipo de plataformas, le estamos No se dejando escucha. que tenga toda nuestra información Sí. que le estamos entregando y nos la van a mandar vía publicidad. Es un mecanismo en este momento para usar información para cuestiones de mercadeo. Ahorita, porque cuando tienen una información en la Pues cual están probando, ¿verdad? en la cual nos puedan hacer un perfilamiento. ¿Sí se hace? Perfilación. Una perfilación. O sea, cuando se haga una perfilación, va a ser quizás más exacta con todo lo que estamos dándole que las que nos puede hacer un psicólogo con su batería de preguntas. Sí, claro. Porque si igual le vaciamos la batería de preguntas o de tests a la inteligencia artificial y aprende a interpretar lo que le estamos diciendo en función a este tipo de elementos de evaluación, de datos personales, pueden hacer cosas con nosotros. Y luego si eso se la pasan aparte a modelos gubernamentales, a modelos educativos, vaya, Al crimen organizado. puede tener una enorme utilidad. Porque si esto se tuviera el perfil de los estudiantes, sería más fácil diseñar una clase con la cual a ellos efectivamente tuvieran el mejor aprovechamiento posible. Y también pueda tener con el perfil el diseño de lo que usted quiera para hacerlos, para moldearlos hasta donde usted quiera y adoctrinarlos. Así es. Entonces, esto es el uso, vaya, el riesgo del uso negativo de este tipo de tecnologías. Pero quiero dar una respuesta. La inteligencia artificial no produce pensamientos. Y lo interesante es que el ser humano, en algún momento vamos a platicar de cómo se elabora un pensamiento, porque ese es un tema de verdad, para mí fascinante. A mí me gusta hablar de inteligencia humana, coeficiente intelectual, pero ¿en dónde empieza un pensamiento? Y esta es la parte que ellos no conocen. Sí. A lo mejor ahorita, después de toda esta conversación, vamos a empezar a tener información relativa a todos los temas que estamos tratando ahorita, pero no han producido pensamientos. Y las ideas que surgen de la mente humana, los pensamientos, las ideas que conforman pensamientos que elabora la mente humana, no van a tener, no tienen el alcance, no lo van a alcanzar. ¿Por qué? Porque dependemos de qué alimentamos la mente humana. Ahí es nuestro atorón. ¿De qué vamos a alimentar la mente humana? Necesitamos conocer de cultura, necesitamos conocer de geografía, de demografía, de gastronomía, lo que desee usted. Usted como abogado, especialista, tiene que traer todos los temas a colación porque va a constituir un paradigma o va a ayudar a romper un paradigma que ha estado ahí metido en la mente de la persona, pero a partir de la construcción de un pensamiento. Y ahí es en donde yo quiero hacer el alto porque tenemos que supervisar el tipo de pensamientos que vamos creando en la generación Z, que son los nativos en esta condición, igualmente los millennials, pero nos dan la oportunidad de darles la opción. Ok, esto dice la inteligencia, pero ¿tú qué dices? Así es. ¿Tú qué Yo creo opinas? que es la parte más importante, decirle, ¿y tú qué piensas? Dame tu opinión. Exacto. ¿Por qué? Porque sí, no es extraño. Me ha tocado ya en clase, en este último semestre, que empieza uno a preguntarle. Yo algunos temas ya los empiezo con una pregunta. A ver, ¿qué pasaría si? Empiezo con esta idea para tratar de llegar a algún punto. Y nunca falta el que agarra el teléfono. Es que esto funciona así, así, así. De acuerdo. ¿Y tú qué opinas? Ajá. A ver, dame tu estructura. No, pues es que no sé. No, sí sabes. Piensa. Acabas de leer lo que te respondió. Sí. ¿Y tú qué piensas? Claro. Y vamos a construirlo desde ahí. Y vamos a trabajarlo desde ahí. De nuevo, son herramientas. Y son herramientas, la verdad, muy útiles. Porque me ha tocado preguntarle, ¿sabes qué? Para hacer una clase de un tema que no me ha tocado dar nunca, le dije, dame el resumen de esta ley. Dame los 5 puntos más importantes de la ley. Y que me dio el resumen. Y le dije, dame los artículos, ¿dónde está? Exacto. Ya cuando me los dio, ok, ya me emocionó.
voy a revisar artículos que sí digan lo que dijeron. Y ya entonces cuando ya mi panorama general me ahorró mucho trabajo Sí, y ya ¿cuánto pude tiempo? desarrollar. Sí, no, me ahorró varias horas de trabajo, que fue mucho más sencillo. En ese sentido mecanicista, Sí. estamos de acuerdo en que nos aporta datos, Así es. pero no reflexiona acerca del artículo No, no. del que usted No, me no le está puedo hablando. preguntar si está bien o está mal, no le puedo preguntar elementos, dame información. Volvemos, como todo elemento tecnológico, es una herramienta Sí, y sus resultados dependerán del uso que le demos y de la preparación o capacidad que como usuarios Exacto. tenemos así es. precisamente para trabajar con esa herramienta. Así es. Con esto vamos a cerrar. Estuvo muy interesante el tema. Espero que les haya servido. Gracias por haber estado con nosotros. No, Gracias. Gracias, Lick. Ay, Padrísimo, ¿cómo lo ¿no? disfrutamos, verdad? Como Sí, siempre. muchísimo, muchísimo. Siempre las participaciones del doctor Villalobos son para mí fascinantes porque hoy nos abre el panorama. Y bueno, pues siendo abogado, todos le entendemos, espero que Sí. así haya sido, y que bueno, pues todos sus alumnos sigan creciendo, como Ruth Sánchez, que fue alumna del doctor Villalobos, y que bueno, pues ahora los tenemos aquí produciendo nuevas generaciones de abogados perfectos. Con el favor de Dios, esperemos que... No, son temas bien interesantes. Esta alerta, infórmate, capacítate, papá. Sí. De verdad, esto no tiene gracia, ¿eh? O sea, de veras, de veras. Tú tienes que capacitarte. Está hecho precisamente para simplificar al ser humano, para hacerle la vida más sencilla. Entonces, Pero bajo apréndele. supervisión, ¿verdad? Sí, aprendamos nosotros para poder llevar a cabo una supervisión correcta con nuestros hijos, con nuestras generaciones y poner frenos y levantar muros para no afectar el cerebro de nuestros hijos. Este es el giro radical ¿Sí? que trae esta generación, que trae esta época, que trae esta temporada. Sí tenemos que conocer de estos recursos para supervisarlos. Los podemos utilizar en la práctica y aprender a discernir hasta dónde nos están diciendo la información que necesitamos y hasta dónde pues tenemos que seguir investigando y tenemos que seguir produciendo ideas. Claro que Eso es sí. giro. Esto fue Giro Radical para que le des un giro radical a tu manera de pensar y que vivas mucho mejor. Hasta la próxima. Bye.